Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con la escritora mexicana Laura Fuentes, autora de la obra de la que tratará esta entrevista del día de hoy, que es Sion. Laura, bienvenida. El espacio es todo tuyo. Hola, gracias. Pues más que nada, pues muchas gracias por el espacio para dar a conocer esta novela que se hizo con mucho cariño, mucho amor, mucha fantasía, mucho entusiasmo y pues realmente yo estoy muy contenta de tenerla en mis manos después de 4 años de vagar por el desierto editorial a ver quién se animaba a publicar. Eso siempre pasa, eso iniciar como escritor es vagar de lado en lado a ver a quién le gusta lo que uno hace, pero por eso me gusta que hayan como tantas editoriales pequeñas, que son alternativas, que están buscando publicar cosas diferentes, porque eso apoya muchísimo el proceso que uno lleva, ¿cierto? Bueno, yo creo que podríamos empezar esta entrevista hablando un poquito de quién es Laura Fuentes, cómo llega a las letras, un poquito conocer más de ti, ¿cierto? Quería recordarles que Sion es una obra publicada con el sello editorial Aquera, que es un sello dedicado a la fantasía y a estos temas que transgreden nuestra realidad real, por así decirlo. Y bueno, Laura, queríamos conocer un poquito de ti. Ok, bueno, nací en la Ciudad de México, pero vivo ahora en la histórica ciudad de Querétaro, donde se maquiló un poco la conspiración para la independencia de México. Entonces es un lugar histórico, lleno de historia, un lugar ideal para un escritor, la verdad, sumamente tranquilo, pacífico, con, pues ahora sí, con todos los elementos para poder sentarse a escribir. Y bueno, pues yo obviamente siempre me gustó escribir desde pequeña. De hecho, viví rodeada de libros. Mis padres eran asiduos lectores. Yo me acuerdo de ellos sentados un fin de semana en la sala leyendo cada uno un libro, siempre leyendo libros. Entonces, pues es algo que viene de familia, ¿no? La pasión por la lectura, y cuando en la escuela, pues te piden desarrollar cuentos, historias y cosas así. Y eran mis favoritas, mis actividades favoritas. Y siempre salía genial, ¿no? En todas esas, que implicaba desarrollar mi imaginación. Siempre tenía una imaginación muy desarrollada, creo yo. Entonces, pero bueno, la vida te va llevando a otras cuestiones y estuve trabajando casi toda mi vida desde que salí de la universidad como representante médico, pero hubo un momento, un parteaguas en mi vida que fue el 2017, que fue el temblor aquí en México, donde pues varios edificios se cayeron. Entonces yo tuve estrés postraumático porque yo estaba en la mera zona de más, donde hubo más afectaciones, ¿no? Entonces ver todo eso pues sí te genera un conflicto emocional muy fuerte y yo dejé de trabajar, pero yo en el 2015 había empezado a escribir mi primera novela, que no es Sion. Sion de hecho es mi cuarta novela cronológicamente. Entonces retomé eso y me ayudó a salir de mi estado anímico. Y de hecho, siempre lo digo que el escribir para mí me ha salvado la vida en muchas etapas muy duras que he tenido que pasar en mi vida. El año pasado tuve una pérdida muy fuerte de una persona que era sumamente importante en mi vida y gracias a seguir escribiendo, pues estoy aquí, ¿no? Con todo el ánimo y todo el ímpetu de seguir escribiendo nuevas historias, ¿no? Y hasta ahorita tengo 9 novelas terminadas, 3 publicadas, entonces pues seguimos con el entusiasmo, ¿no? A tope. Y esa es Laura, ¿no? Una persona entusiasta, una persona muy positiva, porque creo que mis historias reflejan esa positividad, ¿no? De siempre resaltar el lado bueno de la humanidad, el lado donde logramos obtener nuestros sueños, nuestros objetivos y alcanzamos objetivos que a veces creemos que no podemos alcanzar, ¿no? Que son inalcanzables, pero claro que lo podemos lograr.
Me gusta mucho encontrarme con historias de personas que han tenido como un trato muy cercano con la literatura desde muy pequeños, pero que es como el mismo patrón en todo, ¿cierto? En algún punto como que el asunto es tan obvio, eres bueno, escribes bien, pero la vida simplemente como que no te permite ver con claridad, es que este es tu camino y deberías tomarlo ya porque es una posibilidad muy hermosa de autosanar. Me encanta porque Claro. creo que muchísimas de las experiencias de los escritores que más me han tocado es precisamente de esos que han encontrado en la literatura un refugio para estar bien con ellos mismos, porque siento que ahí radica esa posibilidad de no escribir para los demás, sino escribir atravesado por uno mismo, y es cuando se logra ser mucho más honesto en la literatura y se convierte en esa literatura que cuenta algo más que solamente una historia. Detrás siempre puede rastrear uno como esa energía, esa nostalgia o ese amor con el que la persona escribe, porque están atravesados por eso, están como haciendo un proceso introspectivo más que un proceso de mirar afuera para tratar de ver a quién le llega mi literatura, que de alguna forma se vuelve como ese impedimento con el que uno como escritor lucha. ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Por qué estoy escribiendo? Y cuando encuentro personas que dicen, a mí la literatura me salvó, yo digo, ahí hay un punto que es importante para mí cuando me acerco a las obras de las personas y es si logro sentir esa energía, ese estoy contando algo que me rebasa o simplemente estoy tratando de impresionarte como lector. Y yo creo que como lectores nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de lo genuina que puede ser una historia y por eso como que me gusta mucho enfrentarme a la posibilidad de leer distintas cosas que estén atravesadas por eso, como por esa magia que le permite a uno, ay, no sé qué es lo que le permite, pero le permite emocionarse. A mí me pasó leyendo Sion, creo que logré emocionarme con muchas cosas que consideraban poco comprensibles, pero que van agarrando como forma en la medida en la que te vas conectando con esa energía. Entonces, yo creo que me gustaría que me hablaras un poquito, a mí y a las personas que están aquí, de cómo fue el proceso de construcción de Sion, de dónde surge la idea, la inspiración, los referentes, como todo lo que hay detrás. Además, porque veo que eres muy prolífica, es decir, tienes 9 novelas escritas, entonces eso quiere decir que has dedicado muchísimo tiempo a la construcción de esa historia. Entonces, creo que me gustaría mucho saber qué hay detrás de esta obra. Bueno, primero que nada, a mí me encanta leer ciencia ficción, fantasía, es uno de mis géneros favoritos, aunque no me considero una escritora solamente de ese tipo de género. Me gusta retarme a hacer otro tipo de géneros, pero la ciencia ficción me siento muy a gusto escribiéndola, ¿no? La fantasía. Eh, y bueno, realmente Sion empezó a germinar porque, bueno, provengo, mi padre es antropólogo, entonces las culturas indígenas, prehispánicas, siempre fueron muy preponderantes en mi vida, en mi entorno. De hecho, a mí no me contaban cuentos de los hermanos Grimm, sino me contaban cuentos de culturas indígenas. Entonces, mi padre tenía un libro de cuentos infantiles, pero de varias culturas indígenas, y eran cuentos sumamente geniales y nada de que les podía envidiar a los hermanos Grimm y a cualquier otro de los cuentos, ¿no? Clásicos. Entonces, las culturas prehispánicas siempre han sido algo que me ha apasionado mucho, la historia también me gusta mucho. Em, y bueno, Sion surgió a raíz de un documental que vi de National Geographic, en el cual hablaban de la cultura maya, el por qué habían desaparecido de la noche a la mañana, qué pasó, por qué todo quedó intacto, no hubo rastros de peleas, de guerras, de enfermedades, no hubo un osario que encontraran con cuerpos así, no sé. Entonces, eso es algo que me cautivó mucho, ese misterio de la cultura maya, siendo una cultura tan avanzada para su época, tan evolucionada. Entonces eso te hace viajar en tu imaginación y decir, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? ¿No? Y en eso, esa fue la premisa para empezar a construir esta novela de a dónde fueron, cuál es su destino final. Y habla esta novela de que
pues los más puros pueden trascender, ¿no? Las almas puras pueden conocer esa, ese objetivo, ¿no? De vida y poder descubrir el más allá, ¿no? De cierta forma, hacia dónde fueron los mayas, ¿no? Cuál es su origen y su punto final también, ¿no? Sí, ya, yo sabía que tenías que tener alguna conexión con el mundo prehispánico porque precisamente haces, para mí, una buena conexión entre la historia del mundo real y esa muda de realidad que pones para empezar a desarrollar ya toda la historia. Y me gusta mucho. Yo soy fiel, no sé, partidaria, por así decirlo, de que como latinoamericanos deberíamos construir historias que nos transporten a nuestro territorio, que nos transporten a las cosas que conocemos y que nos permiten, no sé, estar mucho más íntimamente relacionados con la literatura. Creo que ya estoy como cansada de decirlo en este espacio cada vez que me encuentro a alguien, decir, me encanta encontrarme a los latinoamericanos escribiendo historias para latinoamericanos, que tú entres a la historia y digas, me conecto con esta idea, me conecto con este sentimiento, con esta historia que está sucediendo, es muy propia, aunque estamos en países diferentes, creo que eso nos da la posibilidad de tener una historia en común, que si bien nos diferenciamos en algunas cosas, esa historia, ese legado, esa tradición dolorosa nos persigue a todos. Y me encanta porque durante mucho tiempo la literatura a mí me pareció lejana, me pareció que hablaba de lugares y de personas y de cosas que si bien me fascinaban, no sentía yo que me hablaran a mí, sino Ujú. que le hablaban a otra persona. Y cuando entré a todo este mundo de explorar a los escritores latinoamericanos, me di cuenta de eso, me di cuenta, bueno, hay un montón de gente hablándome directamente a mí, hablándole a las otras personas de esta tierra, y como no son tan reconocidos como merecen, te pierdes de eso y también te quedas de alguna forma con los latinoamericanos más conocidos, ¿cierto? Los que Claro. están en las grandes editoriales y que ya tienen como cierto patrón de escritura y bueno, ya entiendes cómo es su literatura y si bien habla de esta tierra y han hecho cosas muy grandes, me gusta encontrarme a contemporáneos, a gente que en el mismo tiempo que yo están escribiendo, porque es, no sé, iluminador, creo yo. Te ilumina, te llena de posibilidades y entonces creo que aprecio muchísimo cada vez que me encuentro a escritores haciendo esto y se los agradezco. Creo que Latinoamérica tiene todo para contar y merece la pena que esta tierra esté ahí relatada y que con el tiempo se den cuenta que esto está lleno de riqueza cultural, de riqueza Claro. poética. Entonces, simplemente me Sí, encanta. definitivamente estoy de acuerdo con tu opinión. Creo que Latinoamérica es una región demasiado rica culturalmente, eh, conforme a sus leyendas, conforme a sus orígenes, y somos tan diversos, pero también tenemos tantos puntos de unión y de conjunción, eh, que realmente la literatura latinoamericana debería ser todavía más destacable a nivel mundial porque contamos con culturas tan impresionantes, e historias con mucha trascendencia que no se conocen en muchas partes del mundo. Por ejemplo, simplemente en España desconocen totalmente, aunque es el país que nos dio el idioma y que nos une, gracias a ellos estamos hablando el mismo idioma tú y yo, pero desconocen totalmente la historia previa a su llegada, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente de España cree que, eh, por ejemplo, México pues, era un lugar desierto, ¿no? O sea, y ellos llegaron a dar cultura y todo, ¿no? Ya había culturas y varias, igual en toda Latinoamérica, ¿no? Ya había culturas, asentamientos, civilizaciones muy desarrolladas, igual de desarrolladas que había en Europa, ¿no? Y creo que sí es importante destacar esa belleza cultural que tenemos. En mi caso, yo lo hice a través de una novela de ciencia ficción, de fantasía, pero como bien dices, traté de enlazar lo real, ¿no?
lo real, pero también me enfoqué no tanto en la historia maya para abrumar a los lectores con temas históricos y no cansarlos, pero sí me enfoqué mucho con la filosofía y la interpretación que le daban los mayas al amor. Y tenían unos conceptos sumamente evolucionados y desarrollados sobre qué es el verdadero amor, ¿no? Y con eso yo enlacé mi novela y mis protagonistas para que tuvieran esa congruencia con la cultura maya, ¿no? Tuvieran esa sintonía. Me gusta mucho porque varios de los capítulos inician como con un epígrafe o como con una frase muy dada a precisamente eso, a hacer como un paralelo entre lo que nos vienes a contar y la historia con lo que la enlazas, y me pareció muy bonito porque creo que resumía perfectamente de lo que hablaba el capítulo. Entonces, el capítulo venía como a corroborar esa forma de entender el amor tan apasionada, tan profunda, tan, no sé, tan llenadora, no sé cómo explicarlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que en este punto ya podríamos entrar a hablar un poquito más de Sion, de la historia, de las protagonistas, de, bueno, de todo un poquito, ¿cierto? Yo siempre inicio por lo primero y es me gusta preguntar de dónde viene la necesidad de escribir a personajes femeninos. Si bien somos mujeres, a veces también caemos en esa idea de que nuestros personajes muchas veces sean masculinos y una se da la tarea. Yo soy de esas que se da la tarea de que todas sus historias estén atravesadas por los personajes femeninos y de desarrollarlos y, no sé, apoyar este boom de mujeres escritoras en Latinoamérica. Entonces quería preguntarte, ¿cuándo decides, cómo decides que tus personajes van a ser dos mujeres y que van a estar enredadas, digamos, de alguna forma por toda esta energía del amor que nos expresas? Bueno, primero que nada, yo soy mujer, entonces para mí escribir sobre o crear un personaje femenino me es más natural, más orgánico. No porque no pueda crear personajes buenos masculinos, sí creo que lo he logrado, con ciertos personajes que tienen matices y más en esta novela. Tenemos a un villano que es muy villano y tenemos a un joven que se transforma, ¿no? Con el paso de la historia, que tiene toda su trayectoria para evolucionar y cambiar sus ideas y enfocarse a lo que realmente es importante. Pero como mujer, creo yo, tengo esa necesidad de que mis personajes principales sean mujeres, mujeres empoderadas, mujeres que logren sus objetivos, porque a lo largo de la historia la mujer ha tenido que batallar y trabajar 3 veces más para ser reconocida. O sea, una mujer en cualquier ámbito laboral o social tiene que esforzarse 3 veces más para que la reconozcan. Entonces creo que mi labor como escritora es darle ese reconocimiento a la mujer y decir, claro que podemos ser superhéroes, claro que podemos ser las que salvan el día y que salvan la historia y ser esas protagonistas empoderadas, pero sin perder la feminidad, sin perder nuestra esencia de mujer. O sea, es englobar todo lo que nos hace únicas e increíbles en estos personajes y que tal vez alguien, una chiquita de 17 18 años, una jovencita, lea mis novelas y diga, yo puedo hacer con mi vida todo, o sea, todo lo que pueda y todo lo que quiera lo voy a lograr. Eso es realmente mi objetivo al escribir personajes femeninos, empoderados y que son las que salvan el día, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, a mí me encanta. Yo quería preguntártelo, pero yo sabía que iba por ahí, ¿cierto? Ya con toda la construcción del personaje. Siento que hay mucho poder en la posibilidad de que como mujeres perdamos el miedo de querer retratar a mujeres y todas las posibilidades que existen, porque durante mucho tiempo se ha perdido el material de las mujeres. Incluso Claro. es difícil acceder a traducciones de escritoras, casi no llegan. Entonces esto es muy complejo acceder al material de otras mujeres, y esa ha sido como una tarea en la que yo me he embarcado, de tratar de leer muchísimo a mujeres, de estar conectada, como para formarme una idea de quién soy yo gracias a eso que otras mujeres han contado. Entonces me Claro. encanta.
cuando las obras de las mujeres están protagonizadas por mujeres y no sienten como este miedo, este recelo de decir, no, es que mi escritura parece una escritura de mujer, entonces como que está ese miedo de, ¿cierto? Ahora yo siento que las mujeres en la literatura han perdido ese miedo de que su literatura se asocie con las mujeres porque lo que queremos es que nuestra literatura se sienta como literatura de mujeres, porque hay mucho poder y mucha belleza en la forma de escribir que tenemos las mujeres, que ha sido infravalorada a lo largo de la historia y que ahorita se están abriendo pequeños campitos para que entremos con toda. Yo digo, eso no hay que entrar por la puerta, eso hay que entrar tumbando las paredes y diciendo, aquí estamos y hemos estado siempre, y creo que Claro. tu obra está muy marcada por esa sensación, por esa energía de decir, vinimos y aquí estamos, y narras muchísimas cosas con naturalidad que me encantan y entonces de las que quisiera hablar ahora, pero precisamente quería primero compartirte como este sentimiento de orgullo, como de orgullo de mujer, de decir, qué bueno, ¿cierto? Qué bueno estarse encontrando mujeres que están interesadas en esto, en decir, nos vamos a convertir en los referentes de las niñas del futuro que puedan ver en la literatura una par, alguien con quien Claro, conectarse, porque a mí no me pasó eso, la verdad. claro. Menos a mí, o sea, yo a mi edad, pues obviamente en mi época no había tantos referentes femeninos en la literatura, en el cine, en la televisión, en todos los medios. eh, pues sí estaban las mujeres, pero siempre detrás del hombre, ¿no? Y no es una cosa en contra de ellos, sino que también debemos darnos nuestros propios espacios, ¿no? Y darnos nuestro lugar de importancia, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, a lo largo de la historia, muchas grandes escritoras tuvieron que firmar sus libros con nombres masculinos porque pues no las iban a publicar. Es la gran tristeza, ¿no? Pero ya después se reivindicaron y pusieron los nombres correctos, ¿no? De muchas autoras y a veces, muchas veces los maridos eran los que asumían la autoría para que se publicaran las novelas, y ellos recibían los halagos y eran los famosos y detrás la mujer, ¿no? Hoy tenemos que estar al frente y tenemos que decir, estas somos y estas son nuestras historias y esto es lo que nos define, porque todas esas mujeres que vinieron detrás de nosotros empujando son las que nos han formado a ti y a mí ahora, en este presente. Entonces, sería algo muy triste que a las escritoras les diera miedo decir mi novela es femenina, mi novela tiene esencia femenina, al contrario, siéntate orgullosa y es algo que se destaca en todas mis novelas, esa esencia, porque no voy a escribir como un hombre, nunca, porque no puedo. O sea, es mi naturaleza. Entonces, creo que yo invitaría a todas las escritoras que lleguen a ver este video que se empoderen y se sientan orgullosas de escribir con esa dulzura, con esa sutileza, con esa pasión que nos caracteriza a las mujeres y esa dulzura. Y bueno, creo que una novela escrita por una mujer tiene una esencia única. Sí, no, de verdad que me encanta. Bueno, ya ahora sí quisiera que habláramos un poquito de para mí, las tres personajes principales, ¿cierto? Que empiezan esta aventura. Está la diosa y está su mitad y está su fiel acompañante, que se va transformando en la medida de, y me encanta el hecho de que en la historia retrates el amor entre mujeres con mucha naturalidad. Creo que eso es algo que yo no había encontrado en la literatura. Bueno, no había explorado mucho el hecho de encontrar que las mujeres se aman con naturalidad. Siempre creo que ha habido mucho recelo en cuanto al amor entre mujeres, también el amor entre los hombres en general, pero ese es otro tema, ¿cierto? Siempre se ha tenido como esa sensación de que o las mujeres son rivales o, ¿cierto? O no sé, son familia, son amigas, pero amantes no, y menos amantes que se desborden tanto en cariño y tanto en ternura. Y eso me gustó mucho porque la forma en la que retratas el amor entre mujeres no se parece en nada en la forma en la que ha sido retratado, por ejemplo, el amor heterosexual. Y eso para mí rompe ya con muchas cosas porque creo que esto es una novela que habla muchísimo de la intimidad. Te ocupas
sobre todo, no solo del viaje del héroe, porque eso también está como en ese formato viaje del héroe, y a Ujú. veces se cae como en el error de convertir a la figura femenina en una figura masculina feminizada. El viaje del héroe, lo mismo, pero con un personaje mujer, que no tiene mucho desarrollo, que solamente le interesa navegar y conseguir su objetivo, que como su interés por el mundo está fuera de ella y no en ella misma, pero acá este personaje está muy interesado en desarrollarse íntimamente, en contar cómo se siente y cómo la hace sentir esa otra mujer que está a su lado, de una forma que a mí me pareció bellísima y que tú justamente anclas un poquito con la forma del amor o la idea del amor que tenían los mayas. Y eso simplemente es como que te sientes calentito al abrigo de la historia y de la forma en la que se relacionan estas mujeres. Y a mí eso me pareció muy bello, muy bien logrado y creo que es súper merecido que las personas que aman en el mismo sexo, las mujeres lesbianas que se aman y que viven ahí, tengan representación en la literatura, porque creo que eso casi no pasa y debe ser muy frustrante sentirse totalmente fuera de, de las historias Claro. del mundo. Sentir que todo el mundo tiene derecho a tener un espacio en donde sentir representado su amor, menos uno y solo por capricho de la sociedad. Exacto. Mira, lo has dicho perfecto y me encanta que te haya gustado y lo hayas entendido así, el objetivo y la razón de escribir esta historia con estas protagonistas que al fin y al cabo son las almas de luz que trascendieron, ¿no? El tiempo y se vuelven a encontrar y vuelven a, digamos, a vivir, ¿no? En cuerpo. Y bueno, creo yo que la naturalidad es importante, obviamente. Tal vez una persona heterosexual, eso era el problema en siglos pasados, cuando se hablaba del tema homosexual, porque quien escribía este tipo de novelas eran personas heterosexuales, la gran mayoría. Entonces, pues obviamente no tienes una conexión y no tienes una realidad de, de la esencia, ¿no? De una persona que vive eso día con día. Entonces, eh, creo que, pues obviamente al, al ser yo una persona de la comunidad, siempre quise yo resaltar eso en mis personajes, que tuvieran ese protagonismo, porque, pues como bien dices, casi no hay mucha literatura o historias que nos representen y las historias que nos representan no son muy positivas, ¿no? O terminan en el manicomio, o se terminan suicidando y creo que no es un mensaje que quisiéramos dar, bueno, yo quisiera dar a la gente joven que va descubriendo su sexualidad y que vayan, pues tú buscas, ¿no? Algo con que identificarte y vas buscando historias y vas buscando series de televisión, películas, ¿no? De literatura, donde te sientas parte, ¿no? Como bien dices. Y la literatura del siglo pasado, digamos, de 1900, eh, pues no fue positiva para la comunidad, la verdad, la gran mayoría, solo a excepción de algunas novelas que sí tenían final feliz, pero la gran mayoría de las novelas donde había personajes de la comunidad LGBT eran trágicas, eran, sí, trágicas, donde el personaje quedaba o en un manicomio, se suicidaba o quedaba solo. Entonces mandas un mensaje de que está mal ser homosexual. Entonces, yo a mis 47 años, de haber leído todas esas novelas que se hicieron mucho antes de que yo naciera, decía, pues que mi destino es quedarme sola. Eh, pero obviamente vas creciendo y vas evolucionando y también ese es mi objetivo principal en mis novelas, dar una representación positiva a la gente de la misma comunidad y también para la gente que no es de la comunidad, también empatice, porque creo que puedes empatizar perfectamente con los personajes porque todos hemos sentido amor y no hay diferencia
si te enamoras de un hombre, te enamoras de una mujer, te enamoras de diferente sexo, ¿no? O de hombre y mujer, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Es, es simplemente, es la misma esencia, ¿no? O sea, creo que te puedes vincular perfectamente con los personajes y sentir esa pasión y ese descubrir y esas luciérnagas que se encienden cuando ves a la persona, porque a todos nos ha pasado, seas heterosexual, bisexual, homosexual, transgénero, la persona, el amor es lo mismo, ¿no? Aunque les cueste mucho a muchas personas entenderlo, pero es exactamente lo mismo. Y obviamente para mí es importante que mis protagonistas tengan esta esencia, eh, pero creo que cualquier mujer se puede identificar y decir, ah, esta mujer es empoderada, esta mujer, esta protagonista ha pasado por cosas que me siento vinculada de alguna u otra forma. Entonces, no solamente escribo para la comunidad, pero sí les doy el protagonismo a la comunidad y a las mujeres que aman otras mujeres. Pero creo que mis novelas son universales, creo que cualquier persona puede leerlo y puede disfrutar, ¿no? Y se puede vincular con los personajes, al fin y al cabo, ¿no? Y creo que la literatura, creo que las personas que leemos somos menos prejuiciosas y somos más abiertas a entender formas de vida diferentes, culturalmente o socialmente, ¿no? O sea, yo puedo leer un libro de Persa Book que habla de la China antigua y sentirme vinculada con la protagonista, ¿no? De todo ese viaje, por ejemplo, ¿no? O de algunos escritores de Europa o de Asia, pero creo que eso es lo genial de leer también, ¿no? Te abre la mente a descubrir novelas, historias con protagonistas que tal vez no te vincules tanto en esencia, pero sí empatizas con ellos, ¿no? Entonces, creo que logro ese objetivo, ¿no? Porque hay gente que ha leído mis novelas, esta novela en especial, Sion, que pues no pertenece a la comunidad y le gustó. Es que haces un buen ejercicio. Yo creo que si bien es una novela en la que yo encuentro absoluta representación, encuentro cosas y energías que no he podido leer en la literatura que está escrita por personas heterosexuales, desafortunadamente, porque narran otras cosas y que no es que esté mal ser heterosexual y escribir, no es eso. Es una forma diferente. Eso, es simplemente una forma diferente, pero ¿qué pasa? Que cuando alguien te abre su corazón y la forma en la que ama, empiezas a entender que en el mundo existe mucha diversidad y, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que desarrollas a lo largo de la historia de amor de estos dos personajes, porque está puesta desde un punto de enunciación totalmente diferente, nada más el acercamiento que tienen, si bien es amor, la sutileza y la forma en la que lo hacen es diferente, ¿cierto? Por ejemplo, a mí, como la imagen de la mirada, a lo largo de toda la historia fue lo que me pareció más sobrecogedor y más encantador porque, digamos, yo como mujer bisexual a lo largo de mi vida he estado enredada, digamos, mucho con la masculinidad. He sido una mujer bisexual que frecuenta más hombres que mujeres. Y la relación que uno entabla con los hombres está permeada de alguna forma por el machismo y por sentirse de alguna forma objetivada a lo largo de esas relaciones, ¿cierto? Te sientes muy objetivada, te sientes como un cuerpo, muchas veces te encuentras con hombres que la forma en la que lo miran a uno lo hace sentir incómodo por el hecho de que usted no se siente persona. Estos personajes a lo largo de toda la historia se están mirando a los ojos, se están viendo el alma. Y entonces empiezas a sentir que los personajes no están preocupados, aunque están entrañablemente conectados, no están preocupados por, sí, por qué bien te ves, sino que se están viendo como personas y todo el tiempo su mirada es lo que enlaza su amor. Mirarse a los ojos y entender que en la profundidad de sus miradas está todo lo que se tienen para decir es una figura que utilizas a lo largo de toda la historia para mantenerlas a ellas atenta la una de la otra y me pareció una forma como muy linda de hacerlo porque siempre se hace referencia a la mirada, a cómo es la puerta del alma, ta, ta, tan, pero tú lo desarrollas de forma sabrosa, ¿sí?
tú estás todo el rato como con la piel enchinadita viendo cómo se miran y cómo están ahí levitando, esa idea de que cuando se entrelazan entre ellas levitan, ¿cierto? Es como una sensación que no había tenido la oportunidad de encontrarme de frente, ¿cierto? Había tenido otra gama de sensaciones y me había encontrado atravesada por otras, pero siento que esta es una característica muy particular del amor entre chicas, ¿cierto? Conozco muchas chicas que dicen como que, ay, no, estoy cayendo como en el momento canónico de chica lesbiana, de me enamoré así perdidamente, la conocí y simplemente ya, es el amor de mi vida y estoy absolutamente enamorada. Y siempre me encontraba con mis amigas y les decía, pues yo no entiendo, ¿cierto? Porque yo estoy dividida como en esas dos formas de, y entonces voy por la vida como, no sé, como conectándome de otra forma con los sentimientos, pero acá llegas y desglosas eso. Eso que tantas veces me habían contado mis amigas y que yo no había logrado sentir, porque tal vez, no sé, extrañamente siento más atracción por los hombres, puede ser, no sé, y que siempre me habían dicho, no, el día en que tú te enamores realmente de una chica, ya no vas a tener retorno. Y creo que como que precisamente siento eso con los personajes. Siento que me encanta, siento que toda la energía que emanan, no solamente literalmente, porque cada vez que se juntan están básicamente haciendo la creación, ¿sí? Bueno, te están soltando de ellas toda la energía suficiente para crear el universo, sino que me conecto con esa sensibilidad de lo que puede existir entre la forma en la que amamos las mujeres, porque siento que como que debido a la formación que tenemos, cómo entendemos el mundo, cómo nos ha aislado este sistema, hemos desarrollado formas de amar diferentes, pero que han sido infravaloradas por el hecho de que el sistema es patriarcal y ha dicho, como nosotros queremos y como nosotros manejamos esto, es como está Eso bien. sí. Eso, y entonces una empieza como a adaptarse a esa idea del amor que se le vende y que muchas veces en el cine y en la literatura resulta ser perjudicial para nosotras, porque Claro. entonces siempre nos dibuja de cierta manera y de cómo debemos amar, y cuando usted siente que esa forma de amor que le vendieron no cuadra con usted, usted no piensa, el mundo está mal, sino que usted piensa, ay, Yo yo, estoy mal. yo estoy mal, yo estoy dañada, yo, ¿cierto? ¿Por qué no logro querer como se supone que debería querer? ¿Por qué no me siento conectada con esos sentimientos? Y es precisamente porque hay toda esta falta de representación y todo este limbo en donde personas que tratamos de conectarnos con, ¿cierto? Con estar en un punto diferente a la heterosexualidad, no nos logramos sentir cómodos. Y por ejemplo, me Claro, encanta. yo creo muy bien en lo que dices, pero hay una gran diversidad de formas de entender el amor, y todas son correctas. Y todo, mientras tú te sientas plena en el proceso y eh, en la interacción y sientas que realmente estás eh, emanando esa energía pura interpreto yo en mi novela, ¿no? Esa energía a la hora de entregarse a otro ser humano, eh, es algo mágico y es algo que tal vez no lo vemos, pero pasa cuando realmente estás conectada realmente con otra persona, ¿no? En un nivel profundo. Y creo que todas las formas son válidas y todas las maneras de interpretar el amor son las correctas porque cada ser humano tenemos un concepto diferente del amor y de la esencia y cómo interpretarlo y cómo conectar con la persona. Para mí, la mirada, como bien dices, es algo que como que fue mi gancho siempre, ¿no? Para volver que los personajes regresaran, ¿no? Y se unieran, ¿no? Y nunca perdieran esa conexión a pesar de todo lo que pues tienen que estar viviendo a lo largo de la historia, ¿no? Esa, ese camino del héroe, que es un camino del héroe no solitario como normalmente se maneja en la literatura clásica, ¿no? Que es nada más uno. Creo que todos los personajes principales llevan su propia senda hacia un objetivo que es ser mejor, ¿no? Y en este caso, en esta novela hay algo novedoso para mí, porque hablo de un conflicto interno de una mujer
que ya su forma de pensar, su forma de creer que el amor era, no lo era, que era la princesa de las Lecaux, que se enamora de un hombre, cuando toda su vida era en torno a las mujeres. Entonces aquí le cambiamos el switch a la historia, ¿no? Tenemos ese cambio, ¿no? De que el conflicto es al revés, porque aquí en esta novela el amar a otra mujer es lo más natural y lo más normal, ¿no? Entonces aquí es al revés, ¿no? Y es un conflicto creo que no lo había manejado en ninguna de mis novelas, la verdad, pero dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Es lo mismo, pasa igual, ¿no? Digo, para mí sería no juzgar a alguien que diga, hoy me enamoré de un hombre, aunque toda mi vida he estado con una mujer o con mujeres y después resulta que viene alguien y me enamoré y resulta que es hombre, ¿no? O sea, creo que aquí lo importante es que te enamoras de la esencia, no de un cuerpo, no de un género. Y ha costado mucho trabajo que la gente vaya entendiendo y asumiendo esa idea, ¿no? Pero se va logrando poco a poco. Yo creo que eso da estar desde el punto de enunciación de la otredad, que es estar fuera del canon dice. Siento que al estar fuera de esta idea patriarcal y de estar tan metidos en ella, podemos ser mucho más comprensivos, ¿cierto? No, uno no va por la vida diciendo, uy, las parejas heterosexuales no deberían tener cabida en este mundo, nadie debería de hablar del amor que se tienen, sino que simplemente se busca la posibilidad de que todo el mundo tenga libertad de amar como quiere. Y te preocupas por eso, te preocupas porque tu historia no parezca como una invitación a decir, el único amor válido, puro y poderoso es el amor entre mujeres, ¿cierto? Claro que Porque no, y de hecho hay otro amor más puro y más trascendental en esta novela, que tal vez muy poca gente entiende esa sutileza que yo quise proyectar, que es el amor hacia un ser que no es de tu misma especie, que eres capaz de quererlo salvar, que es un perrito, como está ladrando mi perro ahorita, que no debería, lo voy a regañar, pero lo amo, es perrita, por cierto, pero hablo del amor que le tienes a un animal. O sea, las personas que amamos a los animales van a decir, esa también es una clase de amor puro, inocente y entregado, y es otro tipo de amor, ¿no? Entonces creo que de cierta forma englobo formas de amor que te puedes vincular muy bien con cualquiera, no necesariamente, y no estoy mandando un mensaje o un adoctrinamiento, ¿no? O como dicen las personas, que estamos adoctrinando, no, no se está adoctrinando. Al contrario, estamos diciendo que es muy diverso el amor. Y el amor viene en diferentes formas y tamaños y colores en el mundo, ¿no? Y puedes amar profundamente a un perro. Digo, me encantan los animales, crecí con animales toda mi vida y dije, voy a poner un perro en mi historia y que sea ahí eh, un personaje protagonista. que lo quiera, ¿no? Y creo que, bueno, es un personaje muy tierno. Muy fiel, muy leal. Yo creo que exploras muchas formas del amor. A mí una que también me pareció muy curiosa es como el amor que se puede tener hacia el creador, hacia la deidad, a ese amor espiritual, ese amor que tienes hacia el creador y hacia la creación, que también se expresa mucho. Todas las personas son muy ancladas a sus tradiciones y las han conservado y aman profundamente a esas representaciones. Por ejemplo, cuando llegan y se encuentran con este pueblo cuando van hacia la montaña de la cascada y las reciben con fraternidad, a pesar de que de otra perspectiva están diciendo que es un pueblo absolutamente salvaje, prácticamente que ya raya con lo monstruoso, nos encontramos con unas personas entregadas a su amor hacia las creadoras, en este caso me encanta esa idea de las creadoras que crean este planeta y unen todo, y son mujeres porque tiene todo el sentido del mundo si las capaces de reproducir el mundo somos nosotros, ¿por qué la deidad que reproduce este mundo debería ser masculina? Es una pregunta que creo que muchas mujeres nos hacemos, ¿no? Entonces Claro, ¿no? exploras con esos amores y es muy bello.
Sí, no, obviamente estoy de acuerdo con lo que comentas y pues sí, lo quise enlazar así, de cierta forma, y dije, ¿por qué no el Dios tiene que ser hombre? Lo voy a hacer mujer y que no sea una, sino sean dos, porque creo que no somos, las personas no somos una isla, dicen por ahí, ¿no? Tenemos que rodearnos de personas que nos nutran y somos la suma de todas las personas que han pasado por nuestra vida, que se mantienen en nuestra vida y que nos dejan lecciones. Entonces, eh, dije, pues tienen que ser dos porque la fusión de dos almas genera vida, ¿no? Y no tiene que ver con la sexualidad o el sexo, el género, ¿no? Creo que eso es lo que yo quería proyectar con esta novela, que hablamos de almas, no de géneros, no de sexualidad, o sea, simplemente almas, almas que se aman y que trascienden y que con ese amor que transmites, pues las demás personas también se nutren, ¿no? Y eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? Cuando tú amas a alguien, eh, proyectas una energía que alimenta a otras personas, aunque no lo creas. Sí, yo creo que acá es como que navegas en capturar la esencia de lo que es el amor más allá de la sexualidad, ¿sí? Porque también, por ejemplo, los personajes tienen un encuentro íntimo que está retratado de forma muy espiritual, de forma muy, muy bella, muy sensual, muy sutil, que es uno de mis problemas como más frecuentes a la hora de leer literatura y literatura que esté atravesada por la sexualidad, es que la sexualidad me suele parecer muy asquerosa. ¿Sí? Me suele parecer un poco sucia, un poco, no sé, ¿sí? Como que se ha encasillado esa idea de que entregarse corporalmente a alguien tiene que ser una escena que esté retratada de forma que resulte ser como perturbadora, no sé por qué. Sí, es que no es fácil escribir una escena erótica. Tiene, creo que debes tener un control entre lo poético, sutil, metafórico y sin caer en lo, ¿cómo te diré? Como decías, grotesco, que se escuche o que se lea en tu mente grotesco como una película porno. O sea, entonces es muy complicado tener esa sutileza para transportar a la persona y decir, ah, qué bonito un encuentro así con alguien, ¿no? Sin caer en la vulgaridad, sin caer en eso, en esa tonalidad. Es difícil, realmente cuesta mucho trabajo. ¿Cómo voy a escribir un momento íntimo sin caer en lo grotesco, como comentas? Me gusta mucho generar ciertos textos poéticos o metáforas para ir construyendo una escena que al final tú la vas creando en tu mente y dices, qué bonito, qué precioso un encuentro así, ¿no? Porque realmente estás amando, no estás teniendo sexo, estás amando y estás entregándote a otra persona, a otra alma. Tu alma se la entregas a otra y se unen. Sí, yo creo que con esa premisa es que logras hacer que el encuentro sea muy interesante. Precisamente, ¿por qué? Porque se desencasilla un poco de esta idea de cómo debería ser narrada la intimidad, que yo creo que no es problemático para todo el mundo. Es decir, hay personas que tienen otra relación con la sexualidad y que disfrutan mucho eh, Claro. de las escenas en la forma en la que narren. Pero también sé que ahí afuera, no digo, no puedo ser la única persona que se siente incómoda con lo explícito, con lo sucio, con lo puerco de contar muchas cosas. Y me refiero específicamente al plano de lo sexual. Creo que yo a lo largo de mi carrera como escritora, de todo lo que he escrito, no me he arriesgado nunca a escribir escenas de ese tipo. Siempre les rehuyo y siempre trato de que mis personajes no lleguen a ese punto porque me siento incómoda. Me siento muy incómoda y creo que eso tiene que ver mucho con cómo se relaciona una con su propia sexualidad
Y creo que para las mujeres a veces cuesta relacionarse genuinamente con la sexualidad, porque pues ya está planteado cómo somos las mujeres sexualmente, y más cuando uno crece en un espacio en el donde ser mujer era una cosa y no se podía escapar de ahí, ¿cierto? Yo tengo Claro. 25 años y todavía transito en un lugar de entenderme como mujer y entender qué implica la sexualidad, y como ese descubrir me ha llevado a notar eso, a notar que no me Ujú, siento claro. cómoda con ese tipo de lugares en donde siento que no quiero ver ahí, por alguna razón no quiero ver ahí, entonces haces como que la energía que va confluyendo y llega el momento sea sanador, que sea como los personajes se liberan de toda la tensión que cargan y como que al fin terminan de disipar todas las dudas que tienen para poder empezar su camino de las heroínas juntas Ujú, y lograr que el mundo se mantenga en equilibrio, que esa es una connotación diferente de lo que puede ser la intimidad, de lo que puede ser el amor, claro. y que me hizo a mí sentir como acogida y me hizo sentir muy cómoda y aprecio mucho eso, porque creo que no se piensa en el tipo en el tipo de lector que no se siente íntimamente relacionado con eso, pero que sigue siendo que le sigue gustando mucho lo romántico, los chipeos, ¿cierto? El amor, la coquetería. A mí me gusta leer ese tipo de literatura, pero no me gusta que me lleven siempre al mismo lugar en donde ya no quiero leer más porque digo como, "Ugh, no quiero entrar ahí, Sí, gracias". de hecho, pues, como bien dices, las mujeres somos como que estamos más reprimidas en el tema sexual. Es algo que, pues, se nos ha enseñado, ¿no? Tú no debes, desde niñas, ¿no? Tienes que sentarte correcta para que no se te vea el vestido, no se te vea la ropa interior, ¿no? Y esa represión va hasta la parte sexual, ¿no? Entonces, em créeme que cuando yo empecé a escribir, eh, me costó mucho trabajo y como te digo, Sion fue mi cuarta novela. Las primeras eran muy, muy sutiles, demasiado, hasta me llegaban a decir: "Bueno, es que, pues no causó efecto en mí", ¿no? Em, y con esta creo que logré tener un balance entre la intensidad del momento, pero sin caer en la vulgaridad. Bueno, creo que nadie me ha dicho: "Oye, pues, se me hizo exagerado, ¿no? ¿Cómo lo escribiste?". No, y aún así que realmente es una forma muy mágica y poco realista de hacer el amor, ¿no? Porque flotan y están, adentro de una cúpula de energía, que producen a la hora de sentir esa necesidad de estar juntas, ¿no? Entonces, obviamente no es real, pero creo que cuando realmente conectas con alguien en en el momento sientes esa energía, ¿no? Que te rodea, em, cuando estás unida a una persona de esa forma, ¿no? Que es la persona correcta. Por eso hablo de que no es una escena de sexo, es una escena de amor, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, yo creo que te preocupaste por eso y me gusta mucho que haya preocupación por temas que uno ya están muy trillados porque es decir, son temas que se han trabajado mucho, que se han trabajado mucho, pero desde diferentes perspectivas y evitar caer, es decir, emular la forma en la que se cuenta una historia simplemente diciendo, bueno, ya los personajes no van a ser heterosexuales, sino que ahora van a ser lesbianas y las vamos a poner aquí a hacer exactamente lo mismo. Es algo que siento yo que te preocupas por evitar, al menos en esta historia, como saltarte eso como de emular la forma de querer heterosexual, que supongo que no es que lo evitas, es que tú eres, y que yo siento que lo evitas precisamente porque estoy desde otro punto de enunciación diferente y he tenido Claro. otra forma de conectarme con el amor, con la sexualidad y etcétera. Y entonces eso hace que sea para mi mente innovador y que sea muy agradable a la lectura, porque es una combinación muy extraña. Estas no solamente son personas que se quieren, son espíritus milenarios que están destinados a partir de todo el universo a estar juntos. Entonces, cuando dices que no es real, para mí es real porque dentro de toda la historia
es absolutamente congruente la forma en la que tenía que pasar esto, porque vienen envueltas en toda esta aura de energía y de energía muy positiva. Tienes toda la razón. Si eres una persona que transmite cosas positivas, porque aún los personajes que están permeados por lo que es la maldad, por así decirlo, se van transformando a lo largo de la historia y logran conectarse con la energía del amor que resulta ser una energía muy sanadora para todos. Resulta ser una energía que transforma, una energía que unifica, que el amor básicamente en tu historia permite construir el mundo. Si no hay amor, no hay la posibilidad de que el mundo converja o que el mundo, sí, haya como toda esta naturaleza del amor y creo que tratas de abarcar un sentimiento que es inabarcable de alguna forma y lo proyectas ahí en la historia. Esto es más grande de lo que podemos retratar y lo vas desarrollando bien a lo largo de la historia porque inicias con como con la primera muda de realidad, ¿cierto? Se sumerge en el cenote y este la absorbe y la lleva a otro mundo. En ese mundo sufre una transmutación completa y ahí es donde empieza ella a entender qué es el amor. Es decir, de alguna forma tenemos que arrancarnos de la realidad que conocemos para conectarnos con algo más profundo que simplemente está, no ahí en la forma en la que estamos entendiendo las cosas. Y eso es como metafórico. Yo creo que uno logra ver en tu historia como uno puede hacer un análisis desde diferentes puntos, ¿cierto? Te embarcas en la idea de dimensionar el amor como una energía transformadora, te embarcas en la idea de contar un poco, darle una respuesta a esta desaparición misteriosa de los mayas, los pones, no se fueron, simplemente se mudaron a un planeta más chévere, ¿cierto? Incluyes la historia y la vas transformando de tal manera que se convierte en algo muy genial y muy disfrutable. Digo yo que tienes una forma de narrar que es muy asequible, ¿sí? Entonces no está embarcado uno en decir, bueno, para poder contar qué es el amor necesito escribir como Nietzsche o como, ¿cierto? Acá No. una cosa densa y complicada que tú estás ahogado con toda la cantidad de cosas sino que logras eso, logras que uno esté guiado por la energía. Esto es algo energético que yo debo sentir, no tanto como entender. Creo que esa sensación me dejó, a lo largo de la historia estaba como, "Ay", como qué riquita sensación, ¿cierto? Me conecté mucho y pienso que es una novela que está hecha para muchos públicos. Creo que la pueden leer adolescentes, creo que la puede leer quien sea y tendría algo que decirle, independientemente de si lo haga sentir incómodo o no el hecho de que las protagonistas sean mujeres, tendría algo para decirle respecto al amor, respecto a la deidad, respecto a la creación, respecto a un montón de temas. Así que creo que te embarcaste en una tarea agradable y te salió muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, la verdad, todo lo que comentas, me sorprende que la gente que haya leído mi historia, en tu caso, por ejemplo, hayas captado todos estos detalles y hayas absorbido pues todos estos detalles que yo de cierta forma, para mí fue un proceso muy orgánico el escribir esta novela, muy disfrutable. Yo disfruté mucho escribir esta novela eh, y me emocionaba conforme iba avanzando los capítulos hacia dónde quería llevar la novela. Esta novela fue concebida así como brújula, no por mapa. Entonces, como realmente la novela me fue llevando hacia donde quería llegar, ¿no? Y bueno, la verdad es que esta primera parte creo que fundamenta muy bien la conexión entre los personajes para el volumen 2 que es donde vemos ahora sí que el desenlace de esta novela y sigue habiendo momentos muy sutiles con los protagonistas y muy trascendentes y que realmente el amor, como bien dices, es el hilo conductor y es el que va a dar nueva vida a Sion y a la tierra y, en este sentido y va a unir todas estas comunidades y todas estas
ciudades y personas dispersas a través de Sion, que estaban enemistados y estaban separados. Realmente es el objetivo de las almas de luz, conectar a todas las personas con su amor a la hora de fusionarse, ¿no? Y también el lado espiritual, aunque somos muy racionales y somos muy tecnológicos y muy científicos, el ser humano siempre tiene ese lado espiritual que nunca nos vamos a poder quitar. Y no hablamos de religiones, hablamos de espiritualidad, de sentir que somos más trascendentes que este momento y que este cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que cualquier persona que sea espiritual le va a gustar esta novela también. Cualquier persona que le guste la ciencia ficción o la fantasía le va a gustar también esta novela, ¿no? Claro, sí, yo creo que, como te digo, es una novela que es muy disfrutable desde la lectura, los capítulos van en forma lineal, ¿cierto? Yo soy de esas partidarias que me encanta que los escritores se aloquen con sus estructuras y que volteen el mundo y lo pongan patas para arriba, pero también disfruto mucho las historias que están escritas de forma lineal, porque también le permite a uno tener una lectura más descansada, una lectura menos asfixiante, porque eso de montar una estructura, no solo para uno, también para el escritor, cuando uno se embarca en esa tarea de construir y, por ejemplo, me dices que es una historia brújula, es decir, la construyes intuitivamente en la medida en que los personajes te van mostrando cómo hacerlo, eso hace que embarcarse en la muda narrativa, en la muda temporal, sea mucho más complejo, porque eso sí debe hacerlo uno con estructura. Debe uno sentarse a decir, bueno, aquí voy a voltear todo para conectarlo acá, para conectarlo allá. Y creo que tu intención en esta historia era más de que la gente sintiera más que encontrarse en un laberinto de conectar puntos para llegar a conclusiones de otro tipo. Aquí se trataba más bien de disfrutar cómo lo hacía sentir uno, cómo estaba envuelta la historia. Es como te digo, uno se sentía como arropadito por esa sensación que te daba Claro. de estar abrigado, de sentir que hay posibilidades de vivir esta idea eh, inabarcable del amor que te puede llenar y se puede vaciar de ti toda esa energía. Entonces creo que tu apuesta era más hacia ahí. Siento yo que tu apuesta era más hacia que el lector sintiera y no tanto estuviera en una búsqueda por descifrar. Tal vez es por el género también, que yo lo siento de fantasía. Entonces la fantasía requiere que te ilusiones, que estés en un mundo mágico y estés con todas estas sensaciones de lo que podríamos llamar lo no real aquí, ¿cierto? La fantasía, la creación de un universo que te da las posibilidades de lo que aquí no se puede. Entonces creo que si logras, te enmarcas bien en el género de la fantasía, aunque también por ahí se mezcla un poquito, como tú dices, con la ciencia ficción, porque también hay tecnología, pero es como un paralelo de decir, eh, Claro, el mundo antiguo era tecnológico, el mundo que nosotros no conocimos era supremamente avanzado claro. y tenía muchas Ujú. posibilidades que no podemos entender porque pensamos que el desarrollo Claro, es lo que hoy conocemos. Creo que también claro, juega un ¿no? poquito con esa idea de decir, pensamos que el desarrollo está acá, pero mira que el desarrollo puede ser elevar el alma a tal nivel de que el amor sea capaz de transformarlo todo a su paso. Esa es una forma de progreso, es una forma de evolución de que el ser humano también debería explorar y que ahora está estancado tal vez un poco en la evolución industrial, en la evolución tecnológica y ha dejado de Claro, lado la evolución que viene de nosotros, es decir, dejamos de evolucionar como cuerpos, como mentes y empezamos a evolucionar en el espacio. A partir de un tiempo ya no nos transformamos más, sino que permitimos que la tecnología hiciera eso por nosotros, ¿cierto? No desarrollamos un cuerpo que caminara más rápido, un cuerpo que volara, ¿cierto? No tuvimos que hacer ese proceso con el cuerpo, sino que adelantamos terreno para movernos más rápido a través de vehículos, a través de aviones. Entonces creo que le apuestas a decir, la evolución también se trata de un alma más grande y que abarca todo el universo, es decir, de nosotros surge la construcción de lo que hay afuera. Me parece interesante, porque también siento
que los escritores están apostando por eso, apostando por explorar la psique y por explorar los sentimientos humanos, más que quedarse también en la denuncia de que el mundo está mal, el mundo se está derrumbando, el mundo se está cayendo, hacer una lectura de la época, que es lo que se dice, por ejemplo, de la literatura clásica, ¿no? Este es un clásico porque logró hacer una lectura de la sociedad del momento, de la crisis, de la Claro, decadencia, de lo que había afuera. Entonces, acá claro. lo que haces es como una apuesta espiritual a hacia dónde podría ir el progreso humano si fuéramos puros en ese algo que no es material. Claro, de hecho, una también de mis premisas al escribir mi primera novela, que también es de ciencia ficción, fue esa, ¿no? Porque casi la gran mayoría de las novelas que hablan de un futuro o de un mundo alterno, siempre el ser humano es lo peor que puede haber, ¿no? O sea, sacamos el lado oscuro, ¿no? Que somos una balanza, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre estamos tratando de balancear, ¿no? Esas dos partes que nos caracterizan, ¿no? Como seres humanos. Pero yo creo que en ese sentido siempre trato de que mis novelas eh, proyecten que el ser humano puede trascender a ser mucho mejor de lo que es espiritualmente, como individualmente y grupalmente. O sea, como grupo, ¿no? Como una especie realmente, ¿no? Entonces, en Sion también trato de destacar eso porque todas las culturas y todas las regiones que van recorriendo a lo largo de la historia, te encuentras con gente que tiene una cosmovisión diferente, pero al mismo tiempo todos están unidos por este hilo y por esta leyenda de las almas de luz, están conectados, pero cada uno con su interpretación. Y es algo también muy real. Hoy en día todos tenemos una interpretación de lo divino, ¿no? Los católicos, los judíos, los musulmanes, los hindús, todos tenemos formas de entender la espiritualidad, ¿no? Y también lo manejé en la novela esa, que a veces nos divide, y vaya que ahorita los divide con el tema que se está presentando, que es muy actual, ¿no? La guerra de Palestina con Israel, ¿no? Que pelean por un territorio que creen que es de uno, pero realmente es de todos. Pero bueno, obviamente también esto se ve, esta división se ve en la novela, ¿no? También, ¿no? Que están divididos y cada uno lucha por mantener su región, ¿no? Y eh, las ciudades principales pelean, ¿no? Por un recurso, ¿no? Que es un agua regenerativa, un agua muy poderosa que tiene una de las ciudades. Entonces, creo que también habla de temas muy humanos, ¿no? Ese querer empoderarse de algo que no te pertenece, ¿no? Sí, yo creo que no te alejas de la idea de los conflictos humanos que siempre nos han atravesado y que ha sido la lucha por los recursos, la lucha por el poder, la lucha por el amor, ¿sí? La lucha por las tradiciones, por conservar las tradiciones, están ahí atravesadas, solamente que lo ubicas como en un plano alterno, como en un mundo alterno. Todo eso se traslada, pero precisamente porque parte de la civilización que vive allá es directamente descendiente de esta civilización que está construida acá y parte de eso se va formando en este otro universo. Pero planteas algo que a mí me pareció muy genial en esta primera comunidad de mujeres que es las mujeres se pueden reproducir entre ellas y tienen más hijas ahí, pero el planeta no está solamente habitado por estas mujeres que son capaces de, sino que está habitado por otras comunidades que son Diferente. heterosexuales, que son diversas en otros sentidos. Pero me gusta todo este juego que hay a favor de la construcción de un mundo de mujeres, porque siempre me ha parecido muy llamativo y creo que muchas mujeres han hecho esa apuesta
de describir comunidades en las que solamente vivan mujeres. Incluso en África, creo que hay algunas comunidades que son de solas mujeres precisamente porque han sido muy violentadas por los hombres y han querido refugiarse y crear espacios que sean solo de ellas. Y me gusta porque siento que nos hemos negado como mujeres la posibilidad de decir que podemos construir un mundo que sea solo de nosotras. Claro, claro, y creo que hablo también de un tema muy importante, la colaboración entre las mujeres. Y creo que cuando aprendamos a colaborar y a ser generosas unas con otras, podemos construir ciudades enormes y sociedades enormes. Entonces, creo que también es un mensaje muy importante que yo quiero resaltar con esta historia, ¿no? Que las mujeres juntas, encaminadas hacia un mismo objetivo, sin ser egoístas y banales y egocéntricas, como mucha gente dice, ¿no? La enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Y la que te juzga más fuerte es otra mujer, y la que te critica, ¿no? Es otra mujer. Y es una realidad triste, pero es real, ¿no? Pero creo que cuando las mujeres aprendemos a colaborar y a fortalecernos y a empoderarnos unas con otras, no hay límites para nosotros. Podemos lograr lo imposible. Yo estoy totalmente de acuerdo y soy como muy partidaria de eso, de de que entre nosotras rompamos también ese silencio que existe, ¿cierto? Nos hemos comunicado a lo largo de la historia a través de otros que llevan las voces nuestras y como que no hemos sido capaces de hablarnos entre nosotras y contarnos todas esas cosas que nos atraviesan. Es decir, yo creo que muchas mujeres atravesamos por lo mismo y lo atravesamos en soledad porque está uno permeado por esos prejuicios, siempre estás viendo por todo lado que no se puede, que una mujer no puede confiar en otra porque siempre está lista para hacer cosas malas y mi experiencia ha sido que la mayoría de las mujeres a las que conozco y a las que admiro y con las que comparto eh, están súper alejadas de ese concepto de qué es ser una mujer que se comparte socialmente. Y yo creo que lo comparten más los hombres. Yo siento que era una herramienta para que no hubiera comunicación entre nosotras, para no poder desarrollar precisamente ese potencial como mitad de la humanidad que somos y que hemos aportado a a la creación de esta sociedad y que no se nos ha dado el crédito. Y creo que era una forma de mantenernos distanciadas y peleadas entre nosotros. Tal vez por eso les ofende tanto que exista el feminismo. A muchos hombres les ofende que hayan mujeres feministas y les ofende que pongamos los intereses de de otras mujeres por encima de y que nos pongamos a nosotras como prioridad. Eso les molesta mucho. Les molesta que Claro. digamos, no estamos de acuerdo con ustedes y no queremos nada con ustedes porque están siendo nocivos, lo sienten como una afrenta y no simplemente como la posibilidad de nosotras decidir qué hacemos con nuestra vida. Y eso parte de ahí, del hecho de que no quieren que estemos juntas porque siento yo que somos una fuerza muy poderosa que ha estado precisamente así distanciada. Entre cada mujer hay un hombre tratando de mantener ese espacio de decir, no, no se comuniquen. Creo que sí, y digo, pues sí, obviamente por la formación de la sociedad a lo largo de la historia, pues ha sido el tema, ¿no? La mujer debe estar separada, ¿no? O sea, y creo que, bueno, hoy en día no debe existir eso. Y digo, el feminismo no es estar peleada con el hombre, al contrario, eh, cada uno tiene su posición y es igual de importante que el otro. Ese es el verdadero feminismo y decir, pero yo me siento fuerte y yo quiero proyectar esa fuerza y dársela y transmitirse a la otra mujer. Pero no tiene nada que ver contigo como hombre, o sea, eso no tiene nada que ver, es algo entre nosotras. Y yo creo que, digo, para mí el feminismo que se ha manejado en ciertos momentos es como si estuviéramos atacando a los hombres cuando realmente no lo es. Es decir, estamos aquí, somos una fuerza, somos la otra mitad, como dices, ¿no? Y tenemos que tener la misma fuerza que ustedes. De diferente forma, obviamente, no hablo de fuerza física, ni parecernos a los hombres,
porque no, ese no es el objetivo del feminismo, ser iguales a los hombres. Simplemente tener el poder de dirigir nuestra vida como lo hacen los hombres. Bueno, ese es mi concepto, tal vez no es lo más adecuado, pero creo que es darle un lugar a la mujer que no se le ha dado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Siempre a un lado, siempre atrás, siempre en la sombra. Y no tiene por qué ser así, y no tiene que volverse una amenaza hacia, hacia el otro género, o sea, para nada. O sea, simplemente estamos en igual de condiciones, pero somos diferentes. Y eso es lo rico de la humanidad, ¿no? Sí, es que creo que es un proceso precisamente difícil porque si las mujeres nos hubiéramos quedado esperando que nos dieran nuestro lugar, pues ahí nos Mm, tendrían todavía atrapadas nunca 100%. va a pasar. Nunca iba a pasar. Entonces la afrenta es que uno se levante y agarre lo que es suyo y diga, no puedo esperar a que nadie me otorgue lo que sé que es mío, sino que lo estoy tomando. Eso es lo que parece ser una afrenta, ¿cierto? La posibilidad de perder unos privilegios que supuestamente se tienen, cuando en realidad el sistema patriarcal no privilegia a nadie. Es decir, todos estamos sometidos de diferentes maneras en este mismo sistema, y lo que los hombres consideran de alguna forma privilegios también es una forma muy vil de mantenerlos sometidos en ciertos cánones y en ciertas ideas de lo que es ser hombre, que los afecta profundamente, aunque haya sido poca la aceptación de esa idea del sistema patriarcal, también los lastima, deberían escapar de él al igual que tratamos de escapar nosotras, pero nada más decir eso se toma como una afrenta, como si nosotros estuviéramos en contra de todos los hombres y quisiéramos erradicarlos de él. No tiene sentido, es decir, eso sería voltear la torta y tratar de hacer eso que nos han hecho a nosotras Claro, por siglos. Y creo que hemos aprendido que la lección de nada sirve tratar de oprimir al otro, porque la opresión solo trae rebeldía del otro y probablemente eso se vuelve un círculo vicioso de quién tiene el poder, pero creo que es un exacto. proceso que todavía está crudo. Es decir, como mujeres feministas que estamos en el proceso de crear algo, nos damos cuenta que el proceso, al menos de la contraparte, está mucho más rezagado, precisamente porque se han esforzado en pensar que lo que hacemos es algo en contra de ellos y no simplemente una forma Claro. de que todos avancemos. Pero yo creo que llegará el momento que de tanto insistir vamos a empezar a hacer una construcción del mundo más colectiva, en donde la voz de todos tenga igual de fuerza y permita que el mundo sea más igual y que haya menos violencia contra todos, violencia en general. Claro, por supuesto, y creo que lo que, por ejemplo, en mi labor como escritora es eso, ¿no? Disminuir la violencia o la falta de empatía, ¿no? Hacia un sector de la población, hacia formas diferentes de vivir o de tener una cosmovisión de la vida. Eh, y como tú dices, digo, tú leíste esta novela y te gustó y te sentiste vinculada con algún personaje, te sentiste cercana, los adoptaste. Y yo creo que también en la parte de mi labor es eso, ¿no? Generar empatía y respeto a toda forma de vida, a toda forma ideológica, pero sin demeritar al otro, ¿no? Sin disminuir al otro, sin meter a un closet a otro, o sea, sin mandarlo a la oscuridad. O sea, todos tenemos que tener la misma luz, de cierta forma, ¿no? O sea, ser iluminados igual y estar presentes y decir, aquí estoy, soy esta persona, pero eso no te hace menos a ti, eso no tiene nada que ver contigo, ¿no? O sea, mi esencia no tiene que estar peleada con la tuya, ¿no? O sea, de ninguna forma, ya seas mujer, hombre, heterosexual, homosexual, bisexual, lo que seas, o sea, es parte de tu esencia y tiene que ser respetada y también eh, representada, ¿no? Y esa es parte de mi trabajo también, el que haya una buena representación y con respeto y sin tener esta
famosa que dicen ideología de género. No hay una ideología de género porque cada persona se va descubriendo a sí misma a través de su propio trayecto del héroe. Todos tenemos ese trayecto del héroe para encontrarnos a nosotros mismos y decir quiénes somos como seres humanos, como individuo. Decir, ok, esta es mi esencia, así yo entiendo el mundo, así yo amo al mundo, pero no tiene por qué ser una afrenta a tu forma de amar. Entonces, es mi labor también como escritora proyectar eso, ¿no? Decir, existe esto, es una forma de amar y no tiene nada que ver, ni transgrede tus ideas, ni tus conceptos, solamente es diferente. Sí, creo que tu libro lo dice perfecto y eso me gusta mucho porque siento que sí le hace falta a todas esas personas que se conectan. Tal vez a mí me hizo falta en mi momento tener algo que me dijera que los sentimientos y cómo me sentía ahí dentro estaba bien, ¿cierto? Y no hubiera pasado gran parte de mi vida sintiéndome conflictuada por quién era como persona, habría podido, no sé, habrían podido pasar muchas cosas. Creo que por eso me hizo tanta ilusión encontrarme esta historia y que otras mujeres y otras niñas lo puedan leer para que sientan que ese sentimiento que están, por el que están atravesando está bien dentro del mundo y que no le hace mal a nadie, porque siento Claro, que es un sentimiento que persigue a muchos y es que cuando se dan cuenta que la forma en que aman en su casa, la forma en que aman en su iglesia, yo siendo una hija de familia muy evangélica, ¿cierto? En donde este espacio gris es muy turbio, claro. durante mucho tiempo estuve inundada por dudas respecto a muchas cosas de quién era yo, cómo me sentía y lo que sentía, y nunca encontré nada que me dijera, ve, vas por un buen camino, sigue así. Tuve que pasar los primeros 20 años de mi vida en un limbo oscuro en el que pasé de un espacio a otro y de un espacio a otro sin sentirme llena del todo, hasta que ya mucho tiempo después tuve que darme la tarea de saber qué pasaba en mi interior y de relacionarme con ello, pero ya fue una relación atravesada por los traumas, por el daño, por los miedos, por juzgarme a mí misma, por no querer aceptar partes de mí que habían estado siempre ahí, pero que decidí ocultar porque es mucho más sencillo estar Hacer a un lado. O eso. sea, lo hiciste a un lado Y y dije, pasó yo tiempo. vamos a vivir como todo el mundo, porque vivir como todo el mundo te ahorra todo este drama de estar envuelto en por qué sí, por qué no. Y, Claro. y tal vez por eso siento que ahora me relaciono con los otros, con la sexualidad, de una forma que estoy sanando. 25 años después de que nací, estoy apenas tratando de sanar mi sexualidad, estoy tratando de sanar mi relación con los otros, precisamente por esa falta de representación que hubo en todo lo que leí, en todo lo que entendí y en cómo Claro. trataban estos temas en la escuela, en cómo siempre era motivo de repudio. No pude explorar precisamente esa etapa en un momento que fue crucial, ¿no? En la adolescencia estaba llena de confusión y llena de sentimientos que solamente hasta Claro. ahora me estoy permitiendo explorar. Y por eso es que te digo que me sentí muy identificada ahí adentro, como por esa energía de decir, bueno, sí, hay otras personas en el mundo que también se sienten y se han sentido como yo y que ha estado muy al margen de todo esto precisamente por tratar de mantener una imagen de, bueno, no quiero, de persona normal, estoy viviendo como todo el mundo, como se debe vivir, no pensemos en eso. Entonces, a todas las niñas que están ahí, que tienen la posibilidad de leer esto, yo les digo, no sé, no tengan miedo a que la literatura les hable de ustedes mismas, a explorar, a querer hacer cosas. Tenemos derecho a sentirnos como queremos sentirnos, independientemente de si estás en una casa o en un hogar en donde eso no está bien visto, sentirse como uno quiere no está bien visto. No sé, aférrense a la literatura que ahora está teniendo mucha más representación que en otro momento. Claro, creo que ese también es mi objetivo, que lleguen mis novelas a gente joven que esté pasando por esa transición, por ese descubrimiento, ese autodescubrimiento, y no tengan que tener un camino tan pedregoso como tal vez lo tuve yo, que soy una mujer de 47 años,
que pues obviamente, como tú bien dices, ¿no? Tuve pues este rechazo a mi esencia, decir, no, es que yo no puedo ser así porque mi familia, mi religión, mi sociedad me dice que debo ser de esta forma, ¿no? Y debo comportarme de esta forma. Eh, pero es luchar contra tu propia esencia, contra tu propia naturalidad. Y cuando entiendes que esto es parte de tu ser, hasta genéticamente eres así, eh, te aceptas ya, cuando te miras al espejo y te aceptas como eres, es un paso muy duro, muy difícil porque tienes que atravesar cosas que no te agradan, cosas que no te hacen sentir bien. Y siempre te sientes fuera del mundo. Entonces, mi objetivo también como escritora es darles un espacio seguro a esos jóvenes que están descubriendo, que se están descubriendo en ese momento. Y a mí lo que más me encantaría es que alguien me detenga en la calle y me diga, Laura, tu libro me hizo sentirme segura, me hizo sentirme protegida, me hizo sentirme que puedo ser quien soy, ¿no? Y ese es mi objetivo como escritora, ¿no? Y lo haces muy bien. Muchísimas gracias. Creo que hacía falta que las voces propias empezaran a hablar de los temas propios y dejar de poner en voces ajenas que no han vivido la experiencia, que no se sienten, que no logran entender la profundidad de las cosas, esas palabras que representan al mundo, hace falta que cada quien se apropie de su punto de enunciación y le cuente al mundo cómo se siente, cómo existe y cómo es, quién es, ¿cierto? Quién es uno y decírselo al mundo es parte fundamental para que otros que piensan como uno logren inmiscuirse y que el mundo deje de ser tan dramático respecto a qué tanto le importa cómo viven los demás, ¿cierto? Como Claro. sí, yo no solo vivo mi vida, sino que tengo que estar preocupada de evitar que otros vivan como yo no quiero vivir. Ay, Exacto. cada quien viva como quiera y deje a los demás ser quien sea, porque es un mundo muy grande y muy diverso y ya no estamos en un momento para estar cerrando las puertas a esa diversidad simplemente por quedarnos en ese deseo de pretender que las cosas sean como yo quiero que sean. O como te enseñaron que deben Sí. ser, ¿no? Y creo que en la sociedad hoy en día se está rompiendo ese cuadrado en el que siempre en ese marco que siempre se ha mantenido, se está rompiendo poco a poco y por eso mucha gente pues se ha vuelto muy efervescente en contra y dicen que es una ideología de género, que nosotros estamos poniendo una ideología que no es. No, obviamente que no, porque es una naturaleza. Si tú eres heterosexual, nadie, nadie te va a cambiar eso. Si eres bisexual, nadie te lo va a cambiar. Si eres homosexual, tampoco. Si eres una persona transgénero, es algo que viene más profundo que un tema social o de aprendizaje. No se aprende a ser heterosexual, no se aprende a ser homosexual, solo es tu esencia la que emana, es esa luz que hay dentro de ti, que cada uno tiene un color diferente. Y por eso la bandera LGBT es un arco iris, porque es un color. Y no estamos haciendo un lado a la gente que es heterosexual, al contrario, ellos forman parte de ese arco iris, tan diverso que es el ser humano. Y cuando entendemos eso, aprendemos a respetarnos y aprendemos a empatizar con esas diferencias. Sí, yo creo que lo único que pasa es que ya no se puede estar en un papel pasivo respecto a Exacto. cómo quiero proyectarme en el mundo. No se puede seguir esperando pues que ese canon que oprime te diga, eres libre de entrar en el mundo y existir y ser persona, entra, yo te dejo pasar. Creo que ya esa etapa hay que dejarla de lado y simplemente hay que decir, tengo el derecho de existir y me voy a tomar ese derecho para, ya. Eso es como lo único Claro, que siento yo que hace falta y que las mujeres estamos haciendo y que la comunidad está haciendo y que dándose la voz que merecen sin esperar que nadie más los reconozca a través de voces que no los representen. exacto, exacto. Creo que es lo que queremos construir y creo que
vamos bien. El cambio de una sociedad no es rápido. Una sociedad, tal vez las leyes avanzan más rápido y te dan un reconocimiento legal, pero obviamente la sociedad va un poco más lento, pero y más en Latinoamérica, pero bueno, creo que ahí vamos poco a poco cambiando mentes, cambiando conceptos y esto no se trata de que la gente cambie su esencia, simplemente que empatice y respete, ¿no? Así, tal cual. Mejor dicho, no se puede. Laura, yo creo que de mi parte yo pregunté, yo me emocioné, me alegra mucho conocerte. La verdad es que este trabajo me está permitiendo precisamente disfrutar de la posibilidad de leer a un autor y además entrevistarlo, conocer un poquito más de quién es, de su historia. Te agradezco muchísimo por estar acá. No, Te gracias. cuento que este es un espacio también de divulgación literaria, de promoción. Así que, pues el espacio es tuyo si quieres compartir tus redes sociales, algún lugar donde escribas, si en la ciudad donde estás hay una librería en donde ya esté tu libro, si tú lo tienes, el momento de la promoción es ahorita. Bueno, pues realmente mi cuenta más importante es Instagram. Me pueden encontrar ahí como @Laura-Fuentes-LH. Ahí van a encontrar pues promoción de las novelas, pensamientos que escribo, eh, algunos videos donde explico un poco sobre el desarrollo de mis novelas. Y bueno, pues si les gusta también, me encanta que la gente que empieza a escribir, que tiene dudas, se me acerque y me platique, oye, es que cómo empiezo, oye, me encanta compartir mi experiencia y ayudarles, porque también en el mundo literario hay como que medio entre escritores me he notado que hay mucho egoísmo, no somos tan generosos, pero en mi caso sí, me encanta que se acerquen gente que no ha vivido la experiencia de tal vez de editorial, de todo el proceso que lleva a materializar tu historia aquí tangible, que me digan, oye, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo llegas a una editorial? Todas esas cosas a mí me encanta compartir, así que bueno, los invito ahí a mi Instagram y pues ahí también está el enlace de compra para que vayan a comprar este hermoso libro. No lo digo por mí, no lo digo porque lo escribí yo, pero creo que es una historia que disfrutas, que no es, como bien dices, enredada. No me gustan mucho esas novelas porque me canso demasiado. Me gusta que me lleven como en un barquito ahí disfrutando el paisaje, ir disfrutando, ¿no? La construcción de la historia. Y esa es mi forma natural de escribir. eh, y esta novela es así, todo un paisaje que vas descubriendo, ¿no? Página por página. Y bueno, pues más que nada agradecerle a Acción Saquera, a Letras Negras, que pues hayan creído en esta novela para incluirla en su catálogo y que la hayan sacado a la luz con su sello. Y pues la verdad les agradezco esta posibilidad y esta entrevista, te la agradezco a ti mucho y te agradezco que hayas leído mi novela y que te haya gustado y que hayas sacado todos esos matices. Me encanta, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti también por haberte tomado el tiempo de estar en esta entrevista, de escuchar mis apasionadas reflexiones respecto de tu obra, porque suelo ser muy visceral a la hora de contar cómo me siento y por eso decidí que esta entrevista fuera una conversación de escritor a lector y no una conversación con una entrevistadora, sino con alguien que disfrutó de su trabajo y que está muy emocionada por una siguiente parte y por conocer más de todo ese mundo de experiencias que tienen para contar los escritores latinoamericanos. También agradezco a las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima.